¿Se escucha? Probando. Ya. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas por los que se están conectando, participando de esta charla que me invitaron la gente del equipo de La Vertiente. Y bueno, la intención de esta charla es hablar un poco de generalidades de la biodiversidad y un poco sobre ecología. Ecología como disciplina científica y obviamente como finalmente la idea es que todo este cúmulo de conocimiento de alguna forma se pueda llevar o se pueda plasmar en el trabajo territorial, en el trabajo activo con respecto a la defensa de sistemas naturales, de biodiversidad, etcétera. Entonces, me presento, mi nombre es Paulo Vallejos, soy biólogo, magíster en ciencias mención zoología e investigo en el laboratorio de mastozoología de la Universidad de Concepción. Mastozoología es el estudio de los mamíferos y particularmente en este laboratorio estudiamos la evolución de mamíferos sudamericanos, grupos de roedores, de primates también hemos llevado investigación, de carnívoros y también hoy en día estamos realizando estudios ecológicos con respecto, por ejemplo, a la dieta de distintos depredadores en distintos ecosistemas aquí de Chile Central. Entonces, bueno, y actualmente estoy estudiando un doctorado en sistemática y biodiversidad, donde planteamos más que reconocer a la biodiversidad e identificar cada una de las especies, lo que vemos son patrones generales con respecto a patrones espaciales, patrones temporales, cuáles son los procesos que han formado la biodiversidad, etcétera. Y en base a eso les vengo a contar un poquito, espero les sea interesante y que les parezca útil con respecto a cualquier cosa que tengan que ver con el tema que quieran desarrollar. Bueno, partimos. Generalidades de la biodiversidad. Vamos a ver. Ya. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Cierto? Como la palabra es bien intuitiva, ¿cierto? Uno lo puede componer en diversidad. Bio está relacionado a la vida, ¿cierto? Pero está bueno también reconocer que la biodiversidad no es solo identificar especies, que uno tiende a confundir, por ejemplo, riqueza de especies o número de especies con que eso es biodiversidad. Cuando en realidad, por ejemplo, un ejemplo de biodiversidad es un ecosistema. Un ecosistema que está compuesto por muchas especies distintas, ¿cierto? Interactuando. Un ecosistema es una forma de organización de la vida, ¿cierto? Por lo tanto, la diversidad de ecosistemas también es parte de la biodiversidad. Y en este caso lo ejemplifico con un ecosistema coralino, que es reconocido a nivel mundial como uno de los más diversos en especies. Dentro de la biodiversidad también tenemos la diversidad intragrupos. Por ejemplo, el reino fungi, ¿cierto? Que es un grupo evolutivo particular. Está compuesto por muchas especies de hongos distintas. Y obviamente eso también implicando la diversidad intraespecífica de hongos. ¿Sí? ¿Se va siguiendo? Creo que se quedó pegada a la pantalla, ¿no? No, está bien. Ya. También, obviamente, como les decía, la diversidad intraespecífica la podemos ver cotidianamente, por ejemplo, en la diversidad de perros que existen en el mundo, toda la diversidad interpoblacional, en este caso, cuántas poblaciones de perros existen, cuántas variedades, es parte también del concepto mismo de biodiversidad. Un ecosistema altamente complejo, como por ejemplo aquí un bosque lluvioso, donde tenemos especies trepadoras, especies epífitas, especies a nivel de suelo, especies de briófitas, de plantas vasculares gigantes como los árboles, aves, todo esto
es una muestra, por ejemplo, compacta de la biodiversidad en un espacio geográfico no pequeño, pero particular, como un ecosistema altamente diverso, ejemplificado aquí, po. Y también, obviamente, no olvidar que nosotros somos parte de la biodiversidad, toda la variabilidad humana, todos nosotros, y que, por ejemplo, nuestras mismas familias, etcétera, toda la variedad que se genera a nivel local en los distintos territorios, son ejemplos de biodiversidad, así como también todos los seres vivos que encontramos dentro de nuestros cuerpos, ciertos parásitos, bacterias, simbiontes, dentro de nuestros cuerpos y en los cuerpos de otros seres vivos, también son parte de la biodiversidad. En realidad, todo lo que se ha generado a partir del origen de la vida es la biodiversidad. Entonces, lo que podemos ver ahora, toda la cantidad de especies que podemos ver ahora, así como también toda la que ha existido desde que se generó la vida hace 3.700 millones de años. Se supone en un origen común, a partir de una célula, ¿cierto?, que fue multiplicándose, diversificando, se generó todo lo que es la biodiversidad. Y por lo tanto el registro fósil también nos entrega información sumamente importante de la biodiversidad del pasado, de especies del pasado o un contexto de cómo eran los ecosistemas del pasado. Para poder ordenar todo esto que es tan complejo, ¿cierto? Nosotros necesitamos siempre anidar la información de manera jerárquica, así cosa para para que sea más fácil comprenderla para nosotros mismos y también para poder explicarla. En este caso, la biodiversidad ha sido ejemplificada en tres grandes grupos, ¿cierto? ¿Por qué en estos tres grandes grupos? Porque a partir de ellos nacen patrones emergentes distintos. Lo que podemos reconocer a nivel de genes es muy distinto a lo que podemos reconocer a nivel de especies, y esto a su vez es muy distinto a lo que podemos reconocer a nivel de ecosistemas. Entonces, una forma muy como práctica de agrupar la biodiversidad es a partir de estos tres grupos que son un subconjunto. La diversidad de genes es un subconjunto de la diversidad de especies, y esta a su vez es un subconjunto de la diversidad de ecosistemas, ¿cierto? Obviamente la diversidad de especies y de ecosistemas es lo que nosotros podemos ver así a simple vista. El estudio de la diversidad genética implica varias herramientas para poder dilucidarla. Entonces esto obviamente es un concepto que viene a complementar todo lo que es la biodiversidad, pero a partir de la nueva tecnología que siempre se va desarrollando y que también ahora nos permite saber que la diversidad de genes es tan importante como reconocer la diversidad de ecosistemas en el mundo. Así la biodiversidad también se puede agrupar en tres a partir de sus atributos que generan. Por ejemplo, la identidad, ¿cierto? Reconocer que tenemos diversidad de genes, diversidad de poblaciones, diversidad de especies, diversidad de ecosistemas, diversidad de paisajes, ¿cierto? Esa es la identidad. Y estos te pueden ordenar también a partir de la estructura de su organización física. Por ejemplo, los patrones que se generan a nivel de paisaje, las estructuras de hábitat que se generan, las estructuras poblacionales, las estructuras genéticas. Cómo de manera física esta identidad se va moldeando en el espacio, en el tiempo. Y también la biodiversidad incluye cuáles son los procesos que participan en la misma biodiversidad, como por ejemplo los procesos genéticos, los procesos demográficos, que son los que tienen que ver a nivel poblacional, ¿cierto? Interacciones entre especies o procesos y disturbios a nivel de paisaje. Todos estos procesos, que son ecológicos, evolutivos, también es importante reconocerlos dentro del concepto de biodiversidad. Y como les decía también, el factor tiempo es sumamente importante porque nos permite reconocer cómo ha ido cambiando la biodiversidad justamente en el tiempo, a partir, por ejemplo, del registro fósil, de reconocer cómo fueron las especies en el pasado, si es que se puede obtener información genética mucho mejor, si es que se puede contextualizar cómo fue el ecosistema donde vivieron estas especies mucho mejor, y así tenemos un panorama cada vez más claro de cómo ha ido moldeándose la biodiversidad a través del tiempo, el árbol de la vida. Ahora, ¿cómo la biodiversidad logró ser lo que es? ¿O logra ser lo que es? ¿Por qué nosotros vemos un mono y lo reconocemos como un mono? ¿Por qué un cocodrilo es un cocodrilo y sabemos que está emparentado con
no sé, con lagartijas que son como cocodrilos más pequeños, etcétera, y no está emparentado con peces. ¿Por qué la biodiversidad logró ser lo que es? Bueno, a partir de dos procesos que son grandes y son los grandes pilares de los estudios en biología: la evolución y la ecología. ¿Qué quiere decir eso? La evolución estudia el cambio a través del tiempo y la ecología las interacciones de los seres vivos entre ellos y con el ambiente. Y estos dos grandes procesos, a partir de un origen en común, han sido los que han ido moldeando a la biodiversidad a través del tiempo, ¿cierto? Este, este organismo ancestral, digamos, fue cambiando y a su vez ha ido interactuando con el ambiente de una manera particular, y a medida que se va dividiendo, diversificando, cada uno de los linajes generados va evolucionando de una manera particular e interactuando con el medio y con otra especie de una manera particular. Es así como, por ejemplo, en esta figura un esquema muy gráfico que es una filogenia. Una filogenia es una representación de un proceso evolutivo, gráfico, simple, un arbolito. Entonces aquí podemos ver como, por ejemplo, todos estos grupos de especies tienen características en común. Por ejemplo, la primera característica que los une a todos es que son vertebrados. Luego aparece una siguiente característica que es tener esqueleto óseo. Y ahí donde quedan fuera, por ejemplo, los tiburones, los peces cartilaginosos. Entonces, ¿por qué van apareciendo estas características? Porque a medida que las especies van cambiando en el tiempo, van interactuando de una forma. Los grupos evolutivos van cambiando de una forma particular, así se van alejando y van generando formas distintas a partir de procesos evolutivos y ecológicos. Ahora, ¿dónde está la biodiversidad? Ahora yo estoy ejemplificando a nivel de especies, ¿cierto? Pero también podemos hablar de diversidad genética, diversidad de ecosistemas. Este es un ejemplo gráfico de biodiversidad de especies en el globo. Y en este caso podemos ver riqueza de especies ejemplificada con colores. Las zonas verdes significa que son zonas con baja riqueza de especies. Y las zonas rojas son las zonas del planeta donde hay mucha riqueza de especies, ¿sí? Mucha diversidad de especies. Se puede reconocer fácilmente la franja ecuatorial, ¿cierto? Lo que es Sudamérica, África, el sudeste asiático, que está con rojos. Ahí en estas zonas podemos encontrar un alto número de especies. Y a medida que nos vamos acercando hacia el polo sur y hacia el polo norte, la diversidad va disminuyendo. Esto en biogeografía se llama el gradiente latitudinal de especies. Y esto se da en muchos grupos, en mamíferos, en plantas, en reptiles, ocurre una acumulación de especies en las zonas tropicales y una gradual disminución hacia los polos. Este es un patrón espacial de la biodiversidad, ¿cierto? Claro, aquí la pregunta es ¿dónde está la biodiversidad de especies o lo que está quedando de ella? Y este también es un patrón espacial de básicamente lo mismo, pero ahora con respecto a la diversidad genética, ¿sí? Este trabajo es reciente, del año 2017, si no me equivoco, y está centrado en diversidad genética de mamíferos y anfibios. ¿Por qué? Porque son básicamente los grupos más estudiados, entonces es fácil tener información de ellos, información genética me refiero. Y también se puede ver un patrón muy similar, donde los cuadraditos en rojo representan que esas zonas geográficas encontramos una alta diversidad genética. En este caso, por ejemplo, en el Amazonas, también en África, en el sudeste asiático, están los cuadraditos más con mayor diversidad genética. O sea, en un patrón donde hay mayor riqueza de especies, también encontramos mayor diversidad genética, en este caso ejemplificada con mamíferos y anfibios, como les decía. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante el estudio de la diversidad genética? ¿Por qué? Porque permite saber, por ejemplo, cómo responden las poblaciones frente a distintos eventos. Si viene un evento climático drástico, si el cambio climático va a traer consecuencias en la biodiversidad, obviamente va a tener consecuencias más fuertes en las poblaciones que tengan una baja diversidad genética, en comparación a poblaciones con una alta diversidad genética. ¿Por qué? Porque si viene un evento perturbador y se lleva parte de la diversidad donde ya hay poca, entonces van a sobrevivir muy pocos representantes aptos para esta perturbación, ¿sí? Entonces el planteamiento de la diversidad genética, cómo esta se puede representar espacialmente o geográficamente, son patrones sumamente útiles para el estudio de zonas de conservación
etcétera, de ecosistemas. Y no conservar una especie porque es carismática, porque es simpática, me cae bien, sino que porque también en la componente genética es sumamente importante. Ahora, ¿por qué la pregunta de antes es, o lo que nos está quedando? Y es porque sabemos, y esto ya es claro por todos lados, de que la biodiversidad está en crisis, ¿cierto? A partir desde los años 1800, por ejemplo, que se ven ya aumentos drásticos de la extinción de especies, ¿sí? A pasos gigantados, y es por eso que, por ejemplo, aquí hay unos números que se presentan a partir de fundaciones de naturaleza como la WWF, que nos dicen que, por ejemplo, el 76% de las especies de tortugas de agua dulce está en categoría de conservación, 39% de especies de mamíferos terrestres, 39% de especies marinas. Y las curvas de, por ejemplo, de acumulación de especies que se están extinguiendo también van aumentando de manera exponencial, como el gráfico que se puede ver a la derecha, ejemplificado en anfibios, mamíferos, aves, reptiles, peces. Siempre la mayoría de estos ejemplos son en vertebrados o en algunos grupos de plantas. ¿Por qué? Porque son básicamente los organismos más estudiados, ¿sí? Son los que presentan mayor información de cuántas especies se están extinguiendo, son los más fáciles de ver, por lo tanto es información fácil, una información súper fácil de procesar y presentar este tipo, por ejemplo, de tendencias. ¿Sí? Según la ONU, cada día se extingue 150 especies, ¿cierto? Nosotros no vemos 150 especies extinguiéndose, pero claramente estamos hablando de, por ejemplo, de microorganismos, a lo mejor de especies de hongos, especies que son crípticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no son fáciles de reconocer, al menos por nosotros mismos. Al menos 6 especies de animales o vegetales desaparecen cada hora en el mundo por nuestra acción. Claro, y esto es sumamente reconocer, es sumamente importante, de que es nuestra acción la que está generando esta crisis de la biodiversidad, porque está ocurriendo en una tasa de tiempo demasiado rápida. Incluso algunos geólogos han propuesto una nueva era geológica, que es el antropoceno, ¿sí? Lo que delimita los distintos eras geológicas son eventos climáticos, eventos tectónicos, que causan efectos súper abruptos en el paisaje, en los ecosistemas, en la biodiversidad. Por ejemplo, el vulcanismo, el mismo meteorito de 65 millones de años, ¿cierto? Que eso marca la transición entre el Cretácico y el Paleoceno. Así, cada una de las eras geológicas ha sido marcada por estos eventos. Entonces, obviamente, algo tan drástico como que el humano en muy poco tiempo esté extinguiendo especies, esté cambiando el paisaje de manera súper marcada, también puede ser motivo para proponer una nueva era geológica, el antropoceno, ¿cierto? Y hay varios trabajos científicos, por ejemplo, definiendo qué es el antropoceno, distintas perspectivas de cómo el humano y su tendencia, ya sea a nivel poblacional, de que somos demasiados individuos humanos, de que estamos, obviamente la industrialización está causando demasiado efecto en el paisaje, permite proponer que el antropoceno está ocurriendo, por ejemplo, desde el año 1800, ¿sí? Y obviamente esto va a continuar hasta que venga un nuevo cambio abrupto en el paisaje, ya sea de manera natural o no. Conocer para conservar y proteger la biodiversidad. Aquí entramos un poco a... ya, el panorama es claro, ¿cierto? Todos los estudios, no sé, los científicos, naturalistas que estudian la biodiversidad saben que se están extinguiendo especies producto de efectos humanos. El patrón es claro, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacemos al respecto? ¿Cierto? Y también tiene que ver mucho con por qué entregar esta información, como me la pidieron el equipo de La Vertiente para la comunidad. Claro que es sumamente importante tener toda esta información, porque también necesitamos filosofar un poco sobre por qué conservar y qué conservar, y cuál es nuestra causa, si es que nos nace o no. Todo ese tipo de pensamiento es necesario tenerlo. Hay varios papers sumamente filosóficos de lo que significa conservar, nuestro cariño por la naturaleza, nuestro apego, etc. Entonces, a partir de esto nacen dos grandes razones
para conservar la biodiversidad que ya reconocemos que está en crisis, ¿cierto? Una, y es la más importante para mí, y tiene que ver mucho con la educación, ¿cierto? Tener un apego a la naturaleza, sentirnos parte de la naturaleza y no como un agente externo a esta, tiene que ser algo que se enseñe desde pequeño, ¿cierto? En todos los territorios, porque significa que esto es generar un cariño, un apego por solamente el valor intrínseco de la biodiversidad, del paisaje, de la naturaleza. La naturaleza, solamente por el hecho de existir, merece estar ahí. Y son años de evolución, como les contaba, de procesos de interacciones particulares, de procesos evolutivos particulares, que ha hecho que, por ejemplo, no sé, la península de Hualpén sea la península de Hualpén. Y todas esas especies presenten adaptaciones y características particulares que son convergentes a otras zonas del mundo, pero que son particulares a la península de Hualpén. Los individuos que ahí encontramos de animales, de plantas, de hongos, son años de evolución que solamente se ha generado ahí. Entonces, ¿por qué vamos a venir nosotros y en un tiempo tan acotado vamos a interrumpir todo ese proceso evolutivo, todo ese proceso ecológico? No. Entonces esto es darle una valoración intrínseca a la biodiversidad. Nuestros ecosistemas naturales merecen estar aquí porque la evolución, el tiempo y todas las interacciones particulares que ha generado la naturaleza simplemente ha sido así. Y la otra es, la otra razón por la cual conservar sistemas naturales es porque nos entregan servicios ecosistémicos, ¿sí? Que significa que son beneficios que entrega la naturaleza hacia el hombre, o sea, hacia el humano, ya sean beneficios culturales, beneficios turísticos, beneficios económicos, el hecho que que puedo sacar leña, el hecho que puedo ir a mirar paisajes, un beneficio contemplativo, recreacional, cualquiera de esos sea, pero enfocado así desde un punto de vista antropocéntrico, o sea que no hace bien a nosotros. También obviamente es una razón para conservar sistemas naturales. Y de hecho es la razón por la que más se conservan sistemas naturales, áreas protegidas, etcétera, porque de cierta forma ahí es donde se obtiene agua potable, porque de ahí podemos, no sé, lo mismo, podemos obtener un montón de beneficios para la población humana. ¿Sí? Si bien esto es una buena razón para conservar, obviamente creo yo que hay que darle más énfasis a la conservación por encontrar un valor intrínseco de la biodiversidad. ¿Sí? ¿Dónde conservar? ¿Sí? Estamos hablando de que en el mundo la crisis está ocurriendo a nivel planetario, ¿cierto? De que obviamente los recursos para conservación no son los mismos recursos que para desarrollar tecnología, no sé, para telefonía, son recursos limitados, ¿cierto? Las ONGs se pelean los recursos para conservar ecosistemas, para conservar especies específicas, entonces siempre es bueno también saber dónde enfocar estos esfuerzos, ¿sí? Y en este sentido hay zonas del planeta donde coinciden una alta biodiversidad y también un alto efecto humano, ¿sí? Este mapa también global es distinto al que les mostraba delante, donde se veía las zonas solamente donde hay alta biodiversidad, alta diversidad de especies, ¿sí? Ahora en este mapa, en conjunto se presenta la zona donde hay una alta diversidad de especies, pero también en esas mismas zonas coincide que hay un alto efecto del humano. Y estas zonas, que se han reconocido 35 a nivel mundial, son llamados hotspots de biodiversidad. ¿Sí? ¿Qué significa? Que son regiones donde se concentra un mínimo de 1500 especies de plantas vasculares endémicas, ¿sí? Plantas vasculares son las plantas con raíz, tallo, o sea, un ejemplo muy bien simple, las plantas ya superiores, digamos, ¿sí? Y endémicas significa que son particulares de una zona geográfica. Entonces, donde al menos se encontraron 1500 de estas especies, y que son un equivalente al 0,5% del total de plantas vasculares del mundo. Y además, en esta zona también podemos encontrar una alta proporción de vertebrados endémicos, ¿sí? ya sean peces, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, endémicos también particulares de una zona geográfica. Y además en estos hotspots
el hábitat original está siendo fuertemente impactado por acciones del hombre. ¿Sí? Eso es una definición de hotspot de biodiversidad. O sea que son zonas primordiales para conservar a nivel mundial. Y como les decía, se han reconocido 35. Este mapa muestra las mismas zonas, ¿sí? Están en rojo cada uno de los hotspots a nivel mundial. Aquí abajo tengo las citas de estos trabajos donde hablan de las zonas, que son básicamente el trabajo de Myers a partir del 2000 y de Mittermeier el trabajo del 2004. Y lo importante aquí, ¿por qué les quería mostrar esto? Obviamente para reconocer que hay zonas en el planeta donde si uno postula un proyecto para conservar un ecosistema emplazado en un hotspot de biodiversidad, obviamente tiene muchas facilidades de ganar en comparación a presentar un proyecto para conservar una zona que no es hotspot de biodiversidad. Es por eso que se reconocen estas zonas. Y aquí lo importante que les quería mencionar es que Chile Central es un hotspot de biodiversidad. El que está aquí en rojito, obviamente en el territorio chileno. Ahí está, en azul. Chile Central justamente es un hotspot de biodiversidad. ¿Sí? ¿Cómo se reconoce cuáles son sus límites geográficos? Esto es a partir de un trabajo de Arroyo y colaboradores en el año 2008 que hacen una descripción de Chile Central como zona de alta diversidad. Esta va desde el sur al norte, incluye los bosques lluviosos tipo norpatagónico y valdiviano, bosques deciduos dominados por varias especies de notofagus, el bosque esclerófilo típico y matorrales del área de clima mediterráneo de Chile Central, los desiertos de lluvia de invierno del norte chico y la flora altoandina que se desarrolla por sobre la línea arbórea o su equivalente fitogeográfico en la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. ¿Sí? Bien técnica la definición, pero básicamente es todo el territorio chileno de mar a cordillera y desde el norte chico, no el desierto de Atacama, ¿cierto?, hasta la zona norpatagónica, hasta el bosque lluvioso norpatagónico. Todo eso es el hotspot de biodiversidad de Chile Central, uno de los 35 zonas del mundo que son priorización para conservación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gracia de Chile Central biogeográficamente hablando o evolutivamente hablando? Lo que ocurre aquí es algo muy, muy bonito, que es una mixtura de elementos de dos zonas muy distantes en el planeta. Sudamérica se separa de Gondwana hace 60 millones de años aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que a partir de hace 60 millones de años, lo que quedó en Sudamérica comienza a evolucionar de manera independiente al resto de Gondwana y obviamente también independiente a la Eurasia, que fue el otro supercontinente que se formó. Entonces hace 60 millones de años que tenemos diversidad solo sudamericana, ¿sí? A menos que también hayan llegado animales o plantas por dispersión intercontinental, no sé, eso ocurre, claro. Pero la gran mayoría de la diversidad empezó, evolucionó de manera independiente hace 60 millones de años en Sudamérica cuando este continente se aisló del resto de Gondwana. Eso es un proceso. Y la fauna, o sea, la diversidad que encontramos en América del Sur también está compartida con la que encontramos en la Antártida y Australia, porque en algún momento estos continentes estuvieron juntos en Gondwana. Entonces tenemos biodiversidad gondwánica, ¿sí? Pero también ocurrió que hace 10 millones de años Sudamérica se unió con Norteamérica a través del Istmo de Panamá, ¿sí? O América Central, este puente de tierra que separó en algún momento el mar Caribe del mar Pacífico y unió Norteamérica con Sudamérica, por lo tanto ocurrió el gran intercambio faunístico que se llamó, el gran intercambio de biodiversidad, porque también ocurrió una dispersión muy grande de plantas, y esto ocurrió hace 10 millones de años. ¿Qué significa? Que ya había biodiversidad sudamericana y luego de hace 10 millones de años empieza también a ingresar a Sudamérica fauna, o sea, no solo, solo hablar de fauna porque la mayoría de mis ejemplos son de fauna, pero biodiversidad que viene de Norteamérica y que llega a ser una mixtura acá a Sudamérica con lo que ya había. Hubieron procesos de competencia, hubieron procesos de simbiosis, de todo ocurrió, pero aquí se comienza una mixtura de elementos gondwánicos
y neotropicales que se llaman. Ya, y ahora, todo esto a nivel sudamericano. Pero ¿qué pasó en Chile Central? Chile Central hoy en día es como una isla biogeográfica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este territorio está limitado al oeste por el Océano Pacífico, al este por la cordillera de los Andes, que es una cadena montañosa muy imponente, ¿cierto? Al sur por todo el efecto, por todas las glaciaciones que ocurrieron en el Pliego Pleistoceno. Entonces eso fragmentó mucho el paisaje, tenemos campos de hielo gigantes, y también tenemos en el norte el desierto de Atacama. Entonces todo lo que ocurre en esta isla que llamamos Chile Central ha evolucionado de manera muy particular. Por eso aquí podemos encontrar mucho endemismo, especies que solamente que solamente podemos encontrar en Chile Central. ¿Por qué? Porque han evolucionado en esta especie de isla, que obviamente no es una isla, pero que biogeográficamente se ha generado el mismo efecto por estas 4 barreras fuertes que tenemos tanto en el oeste, este, norte y sur. Y donde aquí podemos encontrar una diversidad muy particular, endémica, ¿cierto? Tanto de plantas, de fauna, pero también en Chile Central ocurre la mayor densidad poblacional del territorio chileno, ¿cierto? Aquí es donde están las grandes ciudades, que van desde La Serena hasta Puerto Montt, ¿cierto? Valparaíso, el mismo Santiago, Concepción. Ocurren las grandes urbes en territorio donde ha evolucionado biodiversidad de manera particular, donde se ha generado mucho endemismo. Y es por eso que Chile Central hoy en día es un hotspot de biodiversidad. ¿Sí? Porque obviamente en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, hay poca densidad poblacional humana. En la Patagonia hay poca densidad poblacional humana. Los PIC ocurren en Chile Central, como les decía. Por lo tanto, ocurre esta coincidencia de efectos antrópicos y de biodiversidad particular. Cuando hablamos de que estamos afectando a la biodiversidad de Chile Central, ¿qué es lo que estamos afectando? Así en términos prácticos. Aquí les voy a mencionar algunos ejemplos. Con respecto a la flora, de las 3.893 especies de plantas vasculares que podemos encontrar acá en Chile Central, 1.957 son endémicas. O sea, el 50% de las plantas vasculares son solo especies que podemos encontrar acá. Y tenemos ejemplos muy comunes, muy clásicos. Por ejemplo, el mismo boldo, ¿cierto? Una especie aromática, esclerófila muy característico de esta zona, ¿sí? El keule, un árbol que tiene un fruto muy sabroso y que está en categoría de conservación hace años. Cuesta mucho encontrar individuos. El mismo copihue, ¿cierto? En flor nacional, cualquiera sea su representación. También es una planta muy bella, una trepadora, que solamente podemos encontrar en este territorio. ¿Sí? 1957 especies son endémicas de esta zona. Entonces, cuando decimos que estamos afectando la biodiversidad de Chile Central, claro que estamos afectando mucho. Con respecto a la fauna, de 335 especies de vertebrados, 61 son endémicas. ¿Sí? Hay alto endemismo. Aquí hay unos ejemplos que tengo en fotografía. La lagartija chilena, los cururos, la ranita de Darwin, por ejemplo. Hablando de animales bien carismáticos. Ahora, entrando así a los grupos, con respecto a los anfibios, 29 especies de las 43 que habitan en este hotspot son endémicas. ¿Sí? Solamente las podemos encontrar acá. 5 de los 12 géneros presentes son endémicos. ¿Sí? El mismo género Rhinoderma, donde está la ranita de Darwin. ¿Sí? Caudiverbera y Lorina. Y esta foto, a modo de ejemplo, el sapo hermoso. Ahora, anda a juzgar tú si es que lo encuentras hermoso o no, pero sí se llama, ese es su nombre común. Y por ejemplo, esta especie ha sido encontrado solo en 3 localidades de los faldeos de la cordillera de los Andes, ¿cierto? En Altos de Vilches, en la provincia de Talca, en la cordillera de Chillán, Nahuelbuta, y en Ralco, Biobío. ¿Sí? O sea, sus poblaciones están
altamente fragmentadas, por lo tanto está muy vulnerable, ¿cierto? Y es una especie particular de acá que no tiene por qué desaparecer, pero claramente puede que ocurra muy luego debido a todas estas presiones antropogénicas que se generan en Chile Central. ¿Sí? Con respecto a los reptiles, 27 especies de las 41 conocidas son endémicas. Las lagartijas del género Liolaemus, que es un género muy abundante, o sea, muy rico en especies, ¿sí? La mayoría de las lagartijas que vemos aquí por todo el territorio pertenecen a este género. 19 de estas lagartijas son endémicas, ¿sí? Es una radiación evolutiva extraordinaria. ¿Qué significa esto? Que es una radiación evolutiva que se han generado muchas especies en muy poco tiempo. ¿Sí? Esa es una radiación evolutiva. Con respecto a los mamíferos, que en mi grupo de interés, a mí lo que más me interesa en estudiar. 13 de las 64 especies que podemos encontrar acá son endémicas. ¿Sí? Sin embargo, a nivel de género, el endemismo es significativo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el género Octodon, y aquí tengo una foto de los degus, que son unos ratones bien simpáticos, cola de pincel, que se le dice. El género Octodon tiene 3 especies en esta zona geográfica. El género Spalacopus, donde están los cururos, como el ratoncito negro que está ahí al medio, es solo una especie que está acá distribuida. ¿Sí? Y estos dos grupos, o sea, estos dos representantes, los degus y los cururos, son parte de un linaje que se llama Caviomorpha. ¿Sí? Y los caviomorfos son un grupo de roedores que llevan 40 millones de años, evolucionando en Sudamérica. ¿Sí? Y tienen representantes acá, algunos representantes llegan acá y están en Chile Central, como los de los cururos, y resulta que están altamente vulnerables por justamente todas estas presiones antropogénicas. Entonces, eso les decía con considerar el valor intrínseco de la biodiversidad y el valor que también le puede dar el conocimiento de la evolución de la especie, porque no es menor saber que estos son representantes de un grupo que lleva 40 millones de años evolucionando acá. Básicamente se sabe toda la historia de la evolución del paisaje en Sudamérica. También dentro de los mamíferos, un representante muy carismático, muy conocido, que hace poquito se confirmó su presencia en la península de Hualpén, por ejemplo. Noticia muy, muy alentadora. El monito del monte. ¿Sí? Monito del monte también altamente vulnerable porque está estrictamente asociado a los árboles, por lo tanto si se afecta a los árboles se afecta a esta especie. Es un marsupial, significa que su fisiología no es tan buena como la de un mamífero placentado, y este es el único representante de una familia que ya no queda en Sudamérica. Es la única especie de una familia donde todas sus especies hermanas están extintas. Y hoy en día el monito del monte, de los representantes vivos que tiene, está más emparentado con los marsupiales australianos. ¿Sí? Es el único representante entonces que queda en Sudamérica, por tanto, ¿por qué no protegerlo si tiene una historia evolutiva y biogeográfica muy particular? Hay que hacerlo. Con respecto a los invertebrados, ¿sí? Para que no sea tan sesgado a la fauna vertebrada. También Chile Central es un hotspot de biodiversidad de invertebrados dulceacuícolas, ¿sí? Que son estos que encontramos en los charcos, encontramos en los ríos, etc. En la zona de Chile, desde la región del Maule hasta la región de Aysén, es donde podemos encontrar más especies de estos invertebrados dulceacuícolas. También coincide con que Chile Central es la zona donde hay mayor densidad poblacional humana, mayor industrialización y grandes cambios en el paisaje. Si no es menor que, por ejemplo, gran parte del territorio de la zona del Biobío ha sido transformado a monocultivo de pino y eucalipto. La transformación del paisaje, sus consecuencias en los ecosistemas naturales y en la biodiversidad ha sido tremenda. Ahora, dentro de un hotspot
o dentro de cualquier ecosistema, dentro de cualquier zona geográfica en realidad. Hay varias preguntas que se han hecho siempre, por siempre los naturalistas, los ecólogos, etc. Por ejemplo, ¿cuál es el rol que cumplen las especies en un ecosistema? ¿Sí? ¿Qué especies interactúan y de qué forma dentro de un ecosistema? ¿Cuáles son las características del ambiente donde ocurren las especies? ¿O en qué abundancia poblacional se encuentran las especies dentro de un ecosistema y qué regula esto? Porque hay especies que son tan abundantes, otras tan poco. Todo este tipo de preguntas las responde una disciplina científica biológica muy importante, un pilar fundamental que es la ecología. ¿Sí? Voy a revisar si es que hay alguna pregunta. Voy a dar un tiempito aquí para ver si es que hay alguna pregunta en los comentarios de Facebook. ¿Qué pasa con la Patagonia más austral? Pregunta Gonzalo Andrés. ¿En qué sentido? ¿Cuánto durará la charla? 1 hora. ¿Sí? Ya, no hay preguntas por eso. Entonces, eso es la ecología. La ecología básicamente es, etimológicamente se separa en dos palabras: ecos, que significa casa, y logos, que significa estudio. ¿Cierto? El estudio de la casa, el estudio de donde viven las especies. Y básicamente, desde que se creó esta disciplina, desde que los naturalistas comenzaron a preguntarse cuál es el rol de la especie, etc., y se generó esta disciplina, que la ecología se define como la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y el medio. ¿Sí? Aquí es importante un alcance bien pequeño de, por ejemplo, hacer una diferencia entre la ecología y el ecologismo. ¿Sí? Etimológicamente, el ecologismo también significa ecos, que viene de casa, e ismus, que es un sufijo que se utiliza para distintas actividades humanas. Pero el ecologismo nace a partir justamente de esto de que venía hablando, del reconocimiento de que el humano está teniendo efectos en los sistemas naturales. Ocurre una ruptura de la relación armoniosa entre el humano y el medio ambiente, ¿cierto? Provocado por grandes densidades poblacionales humanas, provocado por la industrialización. Entonces, el ecologismo es básicamente la mezcla de la información científica que se puede obtener a través de la ecología, de las interacciones de las especies, y ligada al ambientalismo, ¿cierto? Ligada a esta acción política de proteger los sistemas naturales, de que estamos reconociendo, el panorama ya está claro, que la industrialización, que el humano está teniendo efectos grandes, significativos en los ecosistemas naturales, por lo tanto tenemos que hacer algo. El llevar la ecología de la academia a movimientos sociales, en conjunto con el ambientalismo, etc., lleva al ecologismo y lleva a que, por ejemplo, estemos realizando esta charla ahora, lleva a que a todos nosotros nos nazca la particular atención por defender nuestro territorio y todo lo que eso significa. Es una pequeña diferencia entre ecología y ecologismo, que están obviamente muy relacionadas, pero en este caso yo les voy a hablar de ecología, ¿cierto? De interacciones entre especies y el ambiente. Vuelvo a retomar esta figura para explicar un poco que, claro, justamente la ecología, las interacciones entre las especies y con el mismo medio ambiente, es sumamente importante porque es uno de los dos grandes procesos que han moldeado a la biodiversidad, ¿cierto? ¿Qué significa que han moldeado? Que un mono es un mono porque ha interactuado de manera particular con otras especies y con su ambiente. Una rana es una rana porque ha interactuado de manera particular con el ambiente, con otras especies, ¿cierto? Y ahora esta figura que está aquí a la izquierda como un arbolito bien simplificado, también la podemos... Imagínense que le hacemos un zoom y al momento de hacerle un zoom, eso se ve como la figura a la derecha. ¿Qué significa? Que no es solo una rama que se va bifurcando, sino que esa rama representa a muchos individuos, ¿cierto? Y estos muchos individuos representan poblaciones y esas poblaciones representan a una especie. Entonces son muchos individuos interactuando entre ellos, interactuando con otras especies, muchos individuos interactuando con el ambiente,
Y cuando estas poblaciones de individuos, por X motivo, empiezan a evolucionar de manera independiente, es que se va generando un aumento en la acumulación de especies, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y esta, la figura a la derecha la puse ahí para representar que efectivamente cada uno de esos circulitos, blancos y negros, son individuos que están interactuando entre ellos. Entonces eso es lo importante de la ecología y cómo la ecología estudia cómo estas interacciones van moldeando a la biodiversidad. También es importante reconocer, para comprender los alcances de esta disciplina, reconocer que la vida se tiene que organizar para poder estudiarla. ¿Sí? La vida es importante porque es todo demasiado complejo. La vida en sí misma es un fenómeno natural muy complejo, muy que cuesta ordenarlo. Y es necesario ordenarlo para poder entenderla. Entonces la biodiversidad se puede agrupar o se puede ordenar en distintos niveles de organización, ¿sí? Que van desde una célula, un individuo, una población, una comunidad, un ecosistema, la biosfera, ¿cierto? O Gaia, como quieran llamarlo. Y cada uno de estos niveles de organización de la vida, de estos niveles nacen patrones emergentes distintos. Significa que lo que podemos observar, los procesos que ocurren dentro de una célula, son muy distintos a los procesos que ocurren dentro de un individuo, y cómo este individuo interactúa con el medio va a ser distinto a cómo una población interactúa con el medio, a cómo una comunidad interactúa con el medio. Pero ¿qué es lo importante de esta figura? Es reconocer que cada uno de estos distintos niveles de organización funcionan como un sistema. Es por eso que un ecosistema se llama ecosistema, volviendo a retomar la palabra eco, que significa casa. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Básicamente un lugar donde ocurren las especies, donde evolucionan las especies, ¿sí? Donde interactúan las especies. Eso es un ecosistema. Y un ecosistema es un nivel de organización igual que cualquier otro nivel de organización, pues igual que una comunidad, que una población, un individuo, una célula, ¿sí? Pero es importante reconocerlo como un sistema. ¿Por qué? Porque un sistema es... ¿Qué es un sistema? Es cuando la interacción de elementos hacen que lo que se forma actúe como un todo unificado. ¿Sí? Una célula no es una célula si yo junto, no sé, cada una de las partes y las pego. No. Porque cada una de estas partes tiene que cumplir una función y su interacción hace que una célula sea una célula. ¿Sí? Y aquí hago una analogía, por ejemplo, con un sistema computacional. Si yo junto un teclado y un mouse, no voy a tener un computador. Pero si yo hago que estos elementos interactúen entre ellos, voy a tener un sistema computacional y por lo tanto va a cumplir una función. Lo mismo un sistema del cuerpo, el sistema respiratorio. ¿Sí? Si yo saco un elemento, saco la tráquea, por ejemplo, saco los pulmones, el sistema respiratorio no va a funcionar, porque no estaría actuando como un todo unificado. Cada uno de los elementos es sumamente importante para que esto actúe como un sistema. En este caso, cada uno de los elementos de un ecosistema es sumamente importante para que ocurra en este equilibrio, digamos, o que este nivel de organización esté actuando bien. Es por eso que si sacamos especies, si extinguimos localmente individuos, algo va a ocurrir. Hay interacciones que se van a perder, hay procesos que se van a perder, etc. Uno de los objetivos fundamentales de la ecología es comprender el rol de un organismo en la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué significa el rol? Básicamente conocer su nicho. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, la figura a la izquierda, una representación de un bosque altamente heterogéneo, con mucha diversidad de especies, pero no es que todas las especies estén ahí chocando. Cada una tiene un rol específico dentro de este ecosistema bien complejo. Cada una tiene un nicho particular dentro de este sistema complejo. Es por eso que hay plantas que son árboles, hay plantas que son musgos, hay plantas que crecen sobre otras plantas, porque cada una tiene requerimientos distintos. ¿Sí? Hay plantas que crecen antes porque necesitan más sol, y hay otras plantas que necesitan que crezcan otras plantas primero porque ellas no van a crecer
en el sol, pues necesitan sombra. Entonces cada uno de esos requerimientos de las distintas especies son el reconocimiento de su nicho. ¿Sí? El nicho de cada especie es sumamente importante para entender la coexistencia dentro de un ecosistema. La figura a la derecha es un ejemplo clásico de partición de nicho. ¿Qué significa? Esto es un ejemplo de que, por ejemplo, varias especies de gorjeador, que se llama, de varias especies de un pájaro, viven en distintas partes de un árbol. Una especie vive en la copa del árbol, otra especie vive en la zona, no sé, 3/4, digamos, otra vive en la zona al medio, otra vive en la parte baja del árbol. ¿Qué significa? Que ellos, seguramente el ancestro de esta especie, a lo mejor vivía en todo el árbol. Y a través de procesos de competencia se fueron diferenciando, ¿cierto? Fueron diferenciando su nicho ecológico. Entonces, la especie que vive en la copa del árbol cumple una función particular dentro del ecosistema. Ella solamente tiene que ver con la copa del árbol y con los procesos que ocurren ahí. A lo mejor se alimenta solo de la copa, a lo mejor nidifica solo en la copa, y eso le deja espacio suficiente a que otra especie ocurra en la parte más baja y y eso deja espacio suficiente para que otra especie viva en la parte más baja. Entonces eso significa que el nicho fue particionado. Y esto significa que en algún momento estas especies compitieron por los recursos y esta competencia llevó a la separación de nichos. ¿Sí? Por lo tanto, eso permite la coexistencia dentro de un ecosistema. Eso explica por qué en un bosque tan heterogéneo como este pueden ocurrir tantas especies, porque todas están ocupando una parte distinta del nicho. Eso también explica por qué en los trópicos hay tantas especies, porque hay muchos microclimas, hay muchos microhábitats. Las especies ocurre mucha diferenciación de nicho. ¿Sí? Voy a ver si hay alguna pregunta. Sector Las Trancas, Reserva Monito del Monte, son animales que sí bajan a buscar su alimento, yendo en contra de lo que se cree. Claro, sí, eso dice Jonathan Romero en los comentarios. Claro, el Monito del Monte. Son especies carismáticas, son especies que a uno siempre le llama la atención, etcétera, pero no es que tampoco se sepa mucho. Hace muy poco se descubrió que efectivamente el Monito del Monte lo han encontrado como a 26 metros de altura en un árbol, así, información de su historia natural que es nueva y sumamente importante. ¿Cuánto se sabe del Monito del Monte como dispersor de semillas? Poco se sabe. ¿Cuánto se sabe del Monito del Monte de su fisiología con respecto a que en invierno tienen como un proceso de hibernación? Fisiológicamente se conoce poco, se sabe qué ocurre, pero todo ese tipo de información siempre se va acumulando más sobre la historia natural de la especie, y eso es sumamente interesante. ¿Qué más? Leti Palacio dice: yo soy de México y del sur y es altamente un hotspot. Claro, no sé, no reconozco a qué parte se refiere, pero puede ser. Ya no veo más comentarios por el momento. Ese es el nicho. El nicho ecológico es un concepto fundamental en ecología, ¿sí? Y esta es una forma de graficarlo, ¿cierto? La especie A representada en verde, la especie B representada en rojo, en el eje X, en el eje de abajo, digamos, podemos poner cualquier variable ambiental, imaginemos temperatura. Y en el eje Y, densidad de especies, pero, o sea, de individuos. Pero fijémonos solo que en la flecha de abajo, en el eje X, hablemos de temperatura. ¿Qué significa esto? Que la especie A, representada por color verde, utiliza las zonas donde hay más bajas temperaturas, y la especie B, que está representada en rojo, utiliza zonas donde la temperatura es más alta, ¿cierto? Entonces particionan su nicho y hay una zona media que ahí dice Zone of Overlap. Esa zona donde ambas curvas se topan es una zona de coexistencia, que significa que ambas especies se van a encontrar viviendo juntas en esa zona donde ambas soportan la misma temperatura, ¿sí?
El nicho ecológico, como les decía, es sumamente importante en ecología y tiene que ver con esto del entendimiento del rol de la especie. Antes uno, ahí dice cambio de idea, el nicho es el ambiente, el nicho es todo, claro, porque antes existía la idea de que el nicho era el ambiente solamente, el espacio geográfico. Entonces había nichos vacíos y llegaban las especies a utilizar ese nicho vacío. No, después se entendió, obviamente filosofando, entendiendo todos estos conceptos, de que el nicho es una característica de cada especie. Cada especie tiene un rol, por lo tanto cada especie tiene un nicho particular, ¿sí? Y ese nicho tiene zonas óptimas donde, ¿qué significa? Que bajo ciertas condiciones ambientales los individuos van a tener mayor probabilidad de sobrevivir y dejar descendencia. Van a tener un mejor fitness, una mejor adecuación biológica, ¿sí? Entonces la especie A va a tener un mejor fitness, no sé, en la sombra, y la especie B va a tener un mejor fitness al sol, ¿sí? Entonces ecológicamente están diferenciadas y ambas van a ser exitosas en estas dos partes distintas del mismo gradiente, en este caso de luminosidad. Una va a ser exitosa en la sombra, se va a reproducir y dejar más descendencia en la sombra, y la otra especie se va a reproducir y dejar, o sea, va a sobrevivir y dejar más descendencia a la luz, ¿sí? Eso es el nicho ecológico. Y el nicho también se reconocen dos nichos, digamos. El nicho fundamental, que son todas las condiciones ambientales que permiten que ocurra una especie, ¿sí? Todas las condiciones ambientales. Por ejemplo, esta planta la podemos encontrar aquí porque aquí están las condiciones de luz, aquí están las condiciones de sombra, aquí están las condiciones de suelo, de nutrientes, etc. Ese es su nicho fundamental. Pero el nicho fundamental es donde potencialmente podríamos encontrar una especie. Entonces, pero resulta que las especies llegan a esa zona y también se tienen que encontrar con otras especies, con interacciones biológicas, con depredadores, con competidores, con simbiontes, ¿cierto? Tanto con interacciones ecológicas positivas como negativas. Y si la especie logra llegar a esas condiciones ambientales óptimas y además logra adecuarse a estas interacciones que encuentra en el sistema, entonces ese es su nicho realizado, ¿sí? Y ahí la especie está cumpliendo un rol en el ecosistema. Ya. En esta figura puse varios representantes de la diversidad chilena, algunos muy comunes de ver, otros no, pero son aquí en la zona geográfica son comunes. Y es que ecológicamente cumplen distintos roles, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un murciélago arriba a la derecha, o sea a la izquierda, un murciélago común acá en Chile central, del género Histiotus, ¿sí? Se puede reconocer por sus largas orejas. ¿Y qué hacen los murciélagos acá en Chile central? Básicamente comen insectos, ¿sí? Comen insectos. Todos los murciélagos de Chile central podemos acá encontrar potencialmente 6 especies de murciélagos y todos son insectívoros. Así que descuídense de que acá andan vampiros, de que acá no sé, cualquier cosa. No, aquí solo comen insectos. Por lo tanto tienen un rol en el ecosistema que es súper particular, que es el control de plagas, por ejemplo. Que los insectos no sean demasiado abundantes, ¿sí? Entonces donde hay agua van a haber muchos insectos, muchos mosquitos de otros tipos, y donde hay muchos insectos van a ir a alimentarse los murciélagos, ¿sí? Ese es parte de su rol en un ecosistema. Abajo tenemos un hongo, el changle, abajo de ese murciélago. El rol de los hongos en un ecosistema también es particular, ¿cierto? Ayudan a la descomposición de la materia orgánica, al ciclo de los nutrientes. Los hongos permiten que la pudrición ocurra más rápido, por lo tanto, que los nutrientes queden disponibles de nuevo cuando muere algo, ¿sí? El rol de los hongos es fundamental, acompañado de lo que hacen varias bacterias, etc. Dentro de un ecosistema también podemos encontrar lo que se llaman los ingenieros ecosistémicos, ¿sí? Este es un rol, o sea, es un concepto que
A algunas personas les gusta, a otros no, pero básicamente da a entender que hay especies que son fundamentales en un ecosistema. Que si no tuviesen ellas, o sea, ¿qué significa que haya un ingeniero ecosistémico? Significa que la presencia de esa especie crea nuevas condiciones para que ocurran otras especies. ¿Sí? Y un ejemplo muy carismático de acá, de nuestro territorio, es la madre de la culebra. La madre de la culebra es este coleóptero gigante que podemos encontrar en los veranos, ¿sí? Y que se alimenta solo de madera. Tiene una larva también gigante que está, no sé, 3 4 años solo comiendo madera. Solo comiendo madera. Y después de estos 3 4 años sale el adulto, morfológicamente bien diferenciado, el macho de la hembra, y salen a reproducirse. Pero, ¿por qué es un ingeniero ecosistémico? Porque esta larva que come madera es tan grande que si está en un tronco alimentándose, permite que en ese mismo tronco también ocurran otras especies que lleguen a alimentarse. Deja túneles grandes, deja acerrín, y esos mismos túneles que va formando dentro de la madera, ese mismo acerrín, es también alimento para otros larvas más pequeñas, también alimento para otros tipos de insectos, etcétera. Por ejemplo, el pájaro carpintero también se dice que es un ingeniero ecosistémico porque genera hoyos en los troncos donde está buscando su alimento, ¿cierto? Larvas también de insectos. Y en esos hoyos también después lo puede ocupar no sé, una pequeña ave para nidificar, por ejemplo. Por ejemplo, así. Eso es un ingeniero ecosistémico. ¿Qué significa? Que su rol en un ecosistema es beneficioso para que ocurran otras especies también. Ya, volviendo a la figura, en la parte superior del medio puse dos ratones y bajo el concepto de invasión competencia. La foto de arriba pueden ver una rata de color plomiza, ese es un guarén, ¿sí? Un ratus ratus. Y el de abajo, un ratón cafecito de cola larga, ese es un ratón colilargo, el Oligorisomys longicaudatus, el portador del anta, ¿sí? El de abajo es un ratón nativo, mucho más pequeño que una rata, ¿sí? Por lo tanto, al momento de que si llega una rata, que es invasora, significa que las ratas no son de acá de nuestro territorio, sino que llegaron justamente a través de embarcaciones, a través del mismo movimiento del humano. Ahora la rata está en todo el mundo, ¿sí? Pero resulta que estos guarenes, las ratas, ¿cierto? Son altamente agresivas. Le ganan, son ganadores de competencia por recursos frente a los roedores nativos, ¿sí? Entonces, imaginemos un ecosistema con recursos limitantes de alimentos, no sé, pocas semillas, poco donde encontrar, y tenemos especies nativas de roedores que son particularmente pequeñitas, bien bonitas, etcétera. Pero si hay una rata, le va a ganar la competencia. ¿Por qué? Porque son más agresivas, son más grandes, comen más, etcétera. Y todo esto son interacciones ecológicas que ocurren dentro de los ecosistemas naturalmente. Son competencias, sí, por recursos limitantes, sí, pero son interacciones que ocurren en todos los ecosistemas. Una interacción también antagonista, digamos, muy similar a la competencia, es la depredación. Pero la depredación ocurre cuando una especie de un gremio, en este caso un depredador carnívoro, se come a otra especie de un gremio, de otro gremio, de un herbívoro, ¿cierto? Depredadores están en todos los ecosistemas, aves rapaces, mamíferos depredadores, reptiles depredadores, peces depredadores, no sé, por eh, los salmónidos son peces muy depredadores, también invasores, también ganadores de competencia, ¿cierto? Esas son interacciones antagonistas, digamos. Pero también ocurren interacciones positivas, interacciones simbióticas. ¿Qué significa? Que el hecho que ocurre esa interacción beneficia a los dos organismos que están participando de ella. Como por ejemplo la polinización. La polinización beneficia tanto a la planta como al polinizador. Y es una interacción que ocurre en casi todos los ecosistemas donde hay plantas con flores, ¿cierto? Otra interacción es, por ejemplo,
una interacción que es beneficiosa para un individuo, o sea, para un organismo, y para el otro tiene un efecto neutro, que es, por ejemplo, llevar un epibionte, alguien que viva sobre ti. Esa interacción permite que el organismo que vive sobre ti, para él, esa interacción es beneficiosa, pero a ti como hospedador, en realidad no te importa, ¿sí? Como por ejemplo muchas plantas epífitas de los bosques de acá. Tenemos muchas plantas en los bosques templados, aquí mismo en la península de Hualpén. Yo siempre menciono la península de Hualpén porque es algo para la gente de Concepción reconocible. Y siempre la idea de hablar de estos ejemplos es que, de mencionar estos ejemplos, es que lo podamos reconocer, no sé, por alguna vez que vayamos a pasear por ahí. Ah, claro, vemos muchas plantas creciendo sobre otras plantas. Entonces son interacciones que están ocurriendo aquí a nivel ecosistémico. Otra interacción, por ejemplo, la dispersión de semillas, ¿cierto? Muchos animales comen frutos y luego defecan en otros lugares y eso produce que las semillas de las plantas lleguen a nuevos lugares, ¿cierto? Dispersión de semillas es una interacción entre un animal, una planta, como la polinización, ¿cierto? Dispersión de semillas también puede ser por viento, por agua, pero en este caso estamos hablando de dos organismos vivos que dispersión de semillas por un animal, digamos. Dentro de la ecología también ocurre un proceso muy lindo que es la sucesión ecológica. ¿Qué es la sucesión ecológica? Que es dejar que el tiempo pase para que un proceso, una perturbación o algo que cambió un ecosistema, o sea, ocurre una perturbación, cambió el ecosistema y luego ocurre el tiempo suficiente para que ese ecosistema vuelva a ser como era antes, ¿sí? Y eso ocurre a través de etapas, de sustitución de especies, ¿sí? Aquí tengo una franja que es compuesta de 4 imágenes, 4 fotografías que tomé en algún momento en la Patagonia, que representa a través de colores, yo encuentro un ejemplo bien bonito, a través de colores el proceso de sucesión ecológica. ¿Por qué? En la foto a la izquierda es hielo, eso es hielo glaciar, ¿sí? ¿Y qué ocurre cuando aumentan las temperaturas y ocurren los deshielos? El hielo retrocede y queda las morrenas, que es la segunda foto. ¿Qué son las morrenas? Solo roca. El hielo retrocede y solo queda roca. Por lo tanto, no hay vida. Queda un espacio geográfico sin vida. En la tercera foto podemos ver que ya llegó vida a ese suelo disponible. Ya llegó vida. Pero ¿quiénes llegaron? Especies pioneras. Especies que pueden vivir en condiciones hostiles. Donde solo hay roca, donde hay nutrientes, donde muy poco nutriente, muy poca... donde se permite muy poco la vida, pueden llegar especies y formar como una especie de colchoncito para que sobre estas especies pioneras se vuelva a formar, no sé, una vegetación, y sobre esta nueva vegetación lleguen herbáceas, sobre las herbáceas lleguen a través del tiempo y después se pueden establecer los árboles, ¿cierto? Y esto mismo ocurre con respecto a la vegetación, también con respecto a la fauna, ¿cierto? En estas rocas de suelo disponible sin vegetación llegan solo algunos organismos de animales, pero a medida que se va formando este colchoncito a través del tiempo, de que se va complejizando el paisaje muy lentamente, obviamente se va haciendo cada vez más heterogéneo. Y este proceso es la sucesión ecológica, ¿sí? Obviamente nosotros quisiéramos ver que si un paisaje o un ecosistema está perturbado, ¿cierto? No sé, el humano hizo una minera. Una minera destruyó un paisaje, no sé, en el desierto. Quisiéramos reponerlo rápidamente. Quisiéramos que toda esa perturbación, toda esa eliminación de biodiversidad rápidamente vuelva a estar ahí. Pero eso no ocurre rápidamente, de manera natural me refiero, ¿cierto? Eso no ocurre rápidamente. Pero si dejamos pasar el tiempo suficiente, a lo mejor cientos de años o miles de años, es muy probable
que ese ecosistema vuelva a formarse de nuevo, pero a una escala temporal larguísima, en comparación a la perturbación que estoy generando, que ocurrió en una ventana temporal muy corta. Eso es la sucesión ecológica. Y vuelvo a dar un ejemplo aquí relacionado a la península de Hualpén. A ver si es que hay preguntas. Una pregunta, en tu opinión, ¿cómo ves la relación de la cultura con la biodiversidad? Bueno, Pipe pregunta, buena Pipe, saludos. Pregunta, ¿cómo veo la relación de la cultura con la biodiversidad? Yo la veo cada vez mejor porque este mismo tipo de actividades de ahora de divulgación científica, de divulgación del naturalismo, permiten que estos elementos también se vayan impregnando más en la cultura de la gente, en muchos aspectos. Hay mucho, por ejemplo, ahora, eh, no sé, muchos productos relacionados a biodiversidad nativa. Hay varios medios de comunicación tienen segmentos relacionados ahora, por ejemplo, al conocimiento de los ecosistemas naturales, de la biodiversidad. Nosotros mismos, a lo mejor que somos una generación con un poco más de conciencia con respecto a generaciones anteriores, ¿cierto? Porque obviamente ya lo que vemos ahora es algo fuertísimo. Entonces, claramente tenemos esto más interiorizado que generaciones anteriores y por lo tanto nosotros vamos a ser transmisores de esa cultura, de esta cultura de protección de los ecosistemas naturales, varios aspectos, hacia las nuevas generaciones. Entonces yo no sé si iba a eso la pregunta de cómo encontraba yo la relación, yo lo encuentro cada vez mejor en ese sentido, pero cada vez peor en el sentido de que, claro, esto ya hay que pararlo ahora, hay que pararlo ahora, porque si no después ya no va a haber cultura que transmitir con respecto a los sistemas naturales, porque básicamente no van a haber sistemas naturales. Eso. Jorge Radapia, Chispita, me dice: Pablo, muchas gracias por tu presentación. Me gustaría saber tu punto de vista acerca de dónde se deberían poner los esfuerzos de conservación, áreas no protegidas y de restauración en zonas urbanas y periurbanas de Concepción metropolitana. ¿Por qué? Bueno, yo desconozco un poco con respecto a los planes de restauración, cómo funcionan, etcétera. Pero, por ejemplo, a mí me encantaría ver aquí el Cerro Caracol eh, lleno de bosque nativo nuevamente. Cerro Caracol y todo este sector montañoso que lleva a Nonguén, ¿cierto? A Chihuayante, por allá, al Parque Ecuador. Que si todo eso fuese un cordón montañoso de bosque nativo sería pero algo hermoso. Entonces no sé si hay una zona que necesite mayor priorización. Obviamente sí, las desconozco, pero a mí como, no sé, visitante o como persona que vive en Concepción, me encantaría subir el Cerro Caracol, por el Camino Einstein de la UDECONCE, por donde sea, y encontrar bosque nativo. Encontrar bosque nativo, porque no puede ser que para encontrar bosque nativo tenga que ir a un espacio súper pequeño, que es la Reserva Nonguén, bueno, ahora Parque Nonguén, que bueno, Parque Nacional Nonguén, y encontrarlo solo ahí. O sea, un fragmento de algo que debería ser todo el territorio. Entonces ahí, por ejemplo, me gustaría que se enfocase en planes de restauración ecológica, por ejemplo. Eh, bueno, ahí responden un poquito a preguntas. Un ejemplo de sucesión. Eh, Pensemos en el bosque esclerófilo del Santuario de la Naturaleza de la península de Hualpén. ¿Qué es un bosque esclerófilo? Es un bosque adaptado a las condiciones ambientales de acá. ¿Sí? Un clima mediterráneo. Un clima que es de veranos secos y cálidos y de inviernos fríos y lluviosos. Por lo tanto, la vegetación de acá tiene que tener adaptaciones evolutivas para, para estas condiciones. Pues los veranos son secos, por lo tanto, la vegetación generó hojas duras, generó varias condiciones para permitir, para que no haya desecación. ¿Sí? Es un bosque esclerófilo y ocurre así de manera muy particular en ciertas zonas. Y aquí nosotros podemos ver claramente, por ejemplo, la península de Hualpén.
Pensemos que está este bosque muy heterogéneo, con mucha epífita, con muchas trepadoras, etcétera, y ocurre una perturbación. Viene la inmobiliaria, tala un montón de árboles, básicamente transforma un gran parche de bosque en pradera, por lo tanto todo ese bosque se perdió. Finalmente la inmobiliaria no se va a instalar, por lo tanto queda todo lo que era bosque, queda como praderas de pasto y se deja pasar el tiempo. Si se deja pasar el tiempo, va a ocurrir un proceso de sucesión ecológica. En algún momento se va a volver a formar bosque, ¿sí? Pero por etapas. Porque primero van a llegar a estas praderas especies pioneras, especies que pueden vivir en estas condiciones que son básicamente mucho más hostiles que vivir dentro del bosque. Y aquí donde llegan especies pioneras, por ejemplo, la zarzamora, por ejemplo, el maqui, por ejemplo, la aquila. La aquila dentro de un bosque, por ejemplo, cae un árbol y llega un claro de luz, es muy probable que ahí crezca una aquila, porque necesita mucha luz para crecer, entonces crece fácilmente en las praderas. La zarzamora, que no es nativa, pero se propaga así muy rápido, porque es una especie pionera. Tiene básicamente función igual que la rata, que los guarenes, que son especies que viven en condiciones, no necesitan condiciones óptimas para vivir, necesitan solo condiciones. Y su forma de ser les permite ganar en cualquier sistema. La zarzamora crece como carne de perro, que se le dice, los guarenes como carne de perro, los conejos, las liebres, ¿sí? El maqui arbolito nativo, muy rico, ¿cierto? Pero que también tiene este potencial de ser invasor. También crece fácilmente en otras condiciones, no necesita mucho, no necesita condiciones óptimas, digamos. Ya, entonces está esta pradera, llega la especies pioneras, como por ejemplo la mora, el maqui, la aquila, y una vez que está esta primera capa de plantas herbáceas, digamos, ya se pueden establecer otro tipo de vegetación, como por ejemplo el litre, el boldo, que ya necesitan que haya en el sistema, que hayan especies previas, que le entreguen condiciones, mejores condiciones para que ellas se puedan establecer. Dejamos pasar un poco más el tiempo y ya en este ecosistema donde tenemos maqui, mora, aquila, litre, boldo, ya se puede establecer especies que necesitan condiciones un poco más restringidas, como por ejemplo un avellano, un peumo, olivillo, e incluso ya ahora pueden crecer las especies epífitas, porque ahora ya hay árboles, por lo tanto las plantas, las trepadoras que necesitan crecer sobre árboles ya pueden crecer. Entonces, aproximadamente, esto es un aproximado, pasan 300 años y vuelve a crecer bosque donde estuvo. Es un proceso de sucesión ecológica. A la rapidez que esto ocurre depende del ecosistema, ¿cierto? Y ahora para terminar, para no hacerlo demasiado largo, un ejemplo de un estudio ecológico. Esto lo estamos desarrollando en el laboratorio donde trabajo, en la tesis de un compañero de laboratorio. Y es, por ejemplo, la caracterización de la dieta del zorro culpeo en la precordillera de la región de Ñuble. ¿Sí? Vamos a terreno, las 4 estaciones del año, recogemos fecas que reconocemos que son del zorro culpeo y analizamos su contenido estomacal. ¿Qué significa esto? Que podemos reconocer qué es lo que está comiendo. ¿Sí? Entonces este es un estudio ecológico y que caracteriza por ciertos elementos. En este caso el ecosistema es la precordillera de Ñuble, de la región de Ñuble, ¿cierto? Es un bosque dominado por muchos avellanos, por mucho notofagus, un bosque súper lindo. El tipo de estudio es un estudio con respecto al nicho trófico del zorro culpeo, ¿sí? Significa su nicho de alimentación. Ya vimos que una especie cumple un rol en un ecosistema. En este caso nosotros queremos ver cuál es su rol con respecto a su alimentación. Y a partir del estudio de su alimentación podemos hacer inferencias de las interacciones que ocurren a nivel ecosistémico. ¿Cuáles son las interacciones que podemos reconocer en este estudio? La misma depredación o, por ejemplo, invasión biológica. ¿Por qué? Porque el zorro culpeo resulta que se está alimentando mucho de conejos y liebres, que son especies no nativas, que son especies que al igual que los guarenes, que al igual que la zarzamora, han llegado acá y han sido exitosos. El zorro culpeo se alimenta mucho de conejos y liebres. Pero también el zorro culpeo se alimenta en menos proporción de la madre de la culebra, por ejemplo. En este estudio y en otros estudios también
se han encontrado varios restos de madre la culebra. Significa que no solamente es un depredador que busca carne, sino que en realidad es un depredador generalista, ¿sí? No es selectivo. En realidad se va a comer lo que pille, ¿sí? Y también se alimenta de roedores nativos, como el colilargo, el ratón oliváceo, etc. Y en verano, cuando la densidad poblacional de los ratones nativos es más baja, porque básicamente hay menos individuos en el sistema, entonces Zorro Culpeo también se alimenta de frutos, también se alimenta de plantas, ¿sí? Donde su requerimiento energético es, o sea, comer plantas en este caso le es menos favorable para su digestión, para sus procesos metabólicos, pero es lo que tiene disponible, ¿sí? Pero básicamente en este estudio encontramos que en aporte de biomasa lo que más consume el zorro es conejos y liebres, y que en verano consume harta parte de la vegetación nativa. Entonces, ¿cuál es? Bueno, la gracia de este estudio es identificar el nicho trófico de la especie, pero también esto permite reconocer las interacciones que ocurren. Por ejemplo, interacciones, sabemos de que puede ser importante proteger estas plantas a lo mejor porque se la está comiendo un depredador nativo. Puede ser importante proteger, no sé, a la madre de la culebra porque es parte de todo un ciclo de, de traspaso de energía donde está participando también el zorro culpeo. Todo este tipo de inferencias ecosistémicas o comunitarias se pueden realizar a partir de este tipo de estudios. Y básicamente esa era la presentación. Algunos mensajes para la casa, para todos en realidad. La biodiversidad es el concepto más integrador para referirse a toda forma de vida que podemos encontrar en el planeta. Todo lo que está vivo cabe dentro del concepto de biodiversidad, ¿cierto? Y para nosotros poderla entender, eh, podemos categorizar en, no sé, diversidad genética, diversidad de especies, diversidad de ecosistemas. Eh, y ciertas personas estudian distintos componentes. Algunos estudian los procesos que forman la biodiversidad, otros estudian las estructuras, otros estudian los patrones, por ejemplo. La biodiversidad tiene que conservarse solo por el hecho de existir y no necesariamente porque brinda o no una utilidad práctica al humano, ¿cierto? Esta es una opinión personal, pero me imagino que muchos comparten, sobre todo la gente que está viendo esta presentación, me imagino que muchos comparten este punto de vista, no porque eh, no presenta beneficios para el humano, no porque no podamos tener algo de ahí, no lo vamos a cuidar, ¿sí? Chile Central tiene una alta diversidad que es maravillosa y única en el mundo, la cual debemos conservar y de cierta forma encariñarnos con ella, porque somos parte de esa biodiversidad. Lo que hemos crecido acá, somos parte de todo el ecosistema. Los estudios ecológicos permiten conocer la relación entre los seres vivos y su ambiente, ¿sí? Eso es como y el gran mensaje, conocer para proteger, ¿cierto? Solamente necesario que vamos a proteger si es que en realidad desconocemos. Es por eso que este tipo de actividades, de, no sé, la realización de esta charla, lo que está haciendo el equipo de Centro Cultural La Vertiente, de invitarnos para poder conversar con respecto a estos temas, sumamente importante porque, por ejemplo, en este momento me está viendo mi familia en la casa, que no tiene por qué saber un montón de cosas. Pero resulta que en el patio de mi casa andan bichos, andan ranitas, no sé, pues, etc. Entonces, es necesario conocer, que todo el mundo pueda conocer lo que más pueda con respecto a los sistemas naturales. Eso. Muchas gracias. Voy a ver si es que hay preguntas en el Facebook. Se sigue viendo, ¿no? La pregunta del Jorge es que mi familia cree que estos insectos atacan a los humanos. ¿Y cuál es la cosa? Me dio información de que lo vio. No, con respecto a la pregunta de Jonathan Romero de Monitor Monte, no, Monitor Monte no ataca a los humanos, se alimenta básicamente de insectos, de frutos.
No, en ningún caso va a llegar a morder a un humano. A menos que lo manipules y, no sé, pues, y te muerda en ese sentido. ¿Qué más? Muchas gracias por la charla, han estado buenísimas. Muchas gracias a toda la gente que se conectó, que está participando. Les comento también, yo participo en una agrupación que se llama Ciencia en Escena, que hacemos monólogos científicos en bares. Obviamente por la temporada de pandemia no estamos realizando actividades, pero si es que todo vuelve a la normalidad en algún momento, eh, los invito a asistir a algún show. Son bien buenos y algún dato les puede quedar que va a ser interesante. Participan, por ejemplo, yo que soy biólogo, otros colegas biólogos de sus distintas áreas. Participa, no sé, un astrónomo, una compañera que estudia un doctorado en ciencias ambientales, biotecnóloga. Está bien, bien buen grupo. ¿Y cuánto? Y eso. Parece que no hay más preguntas. Muchas gracias a la gente que se conectó. Les recomiendo escuchar una banda de Concepción que se llama Pulso Gallano, eh, donde también participo. Acabamos de sacar un disco que se llama Interacción y Cambio. Tiene que ver el concepto del disco con varias de estas cosas que les mencioné ahora. Y eso, pueden encontrar la música de Pulso Gallano en Spotify y en YouTube. Muchas gracias al Centro Cultural La Vertiente por la invitación. Hasta luego.